Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5206-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Ana Princesa Archila Calderón contra el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta diligencia. En la parte considerativa de la sentencia de 19 de septiembre de 2014, emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: la amparista pretende señalar como agravio la omisión del Ministerio Público de cumplir con el mandato judicial de diligenciar medios probatorios de interés para la defensa. Estos, sin embargo, deben analizarse en el sentido que, así como la amparista y su abogado defensor solicitaron medios de prueba, entre ellos la pericia de grafotecnia, a practicarse en distintos documentos que en el proceso se individualizan, así como el expediente médico del amparista, que afirma haber estado recluida en el Hospital General San Juan de Dios, aludido en autos, no le dieron seguimiento al mandato de la juez y dejaron que el tiempo transcurriera. No obstante, por tratarse de reconocimiento de grafías, ellos debían aportar las firmas originales y los documentos originales que el banco le entrega a sus cuentavientes, de igual forma que las constancias de su expediente clínico de acuerdo al principio de la carga dinámica de la prueba. Era la amparista la parte que tenía mayor facilidad para aportar dichos documentos al proceso y consta en el audio las causas por las cuales el Ministerio Público afirmó no haber podido realizar estas diligencias. También es importante resaltar que en la audiencia de apertura a juicio lo que se requiere es que el Ministerio Público presente fundamento suficiente y serio en materia probatoria para convencer al juez contralor de que existe un delito y la posible participación de él o de los procesados. En el presente caso, independientemente de la prueba de la defensa, existen suficientes medios de cargo que acreditan tanto la probabilidad del hecho criminal atribuido como de la participación de la OEA amparista en la comisión del mismo, y por ello no se da el presupuesto para que se dicte una clausura provisional, pues esta procede cuando no existen elementos de convicción para fundamentar los extremos de existencia del delito y de probabilidad cierta de participación, y no por la ausencia de medios probatorios de la defensa, que en la etapa de ofrecimiento de prueba que siguen a la etapa intermedia tienen la posibilidad de acompañar o solicitar al juez que requiera los peritajes y los documentos que sirvan o comprueben su teoría del caso, por lo que no existe agravio alguno en el presente proceso, y la juez Acuo dictó su resolución con fundamento en lo que para el efecto preceptúan los artículos 340 y 341 del Código Procesal Penal. En ese sentido, la juez Acuo, al abrir a juicio el proceso penal en contra de la OEA amparista, actúa dentro del ámbito de las facultades que la ley le asigna, y si lo resuelto en el acto reclamado no fue favorable a ella, no por esto puede la jurisdicción constitucional subrogar a la ordinaria en el conocimiento y resolución de un aspecto ya sometido a su conocimiento, lo que ahora se pretende hacer valer por medio del amparo, obviando que el planteamiento de dicha acción constitucional no puede constituir una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de jurisdicción ordinaria. Máxime, si como en el caso concreto no se advierte violación a derecho constitucional alguno. Por ende, se concluye que la acción constitucional planteada es improcedente y así debe resolverse. Al resolver declaró: se revoca el amparo provisional otorgado el 10 de septiembre de 2014, deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Ana Princesa Archila Calderón contra el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio y departamento de Guatemala. Condena en costas al amparista e impone multa de 1,000 quetzales al abogado Santiago Chocco. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán pronunciarse acerca de la existencia de los agravios que le imputan al fallo apelado, y para lo cual deberán expresarse en forma oral
abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. La apelante solicitante del amparo y de esta vista pública es la señora Ana Princesa Archila Calderón, quien es representada por su abogado defensor Santiago Chocú, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de esta alta corte. Honorables magistrados y magistradas, buenos días. En efecto, como leyó la señorita secretaria, la razón de la comparecencia ante esta corte es para exponer, en primer lugar, los motivos de inconformidad que causa la sentencia de amparo. Me permito entonces exponer los siguientes antecedentes del proceso y del recurso de apelación. Voy a tratar de dividir mi exposición de la siguiente manera. Primero, los antecedentes del proceso y del recurso de apelación. Segundo, los motivos de inconformidad que causa la sentencia de amparo. Y por último, mis peticiones en forma concreta. Resulta que con fecha 26 de marzo del año 2014 se le ligó el proceso penal en contra de mi representada por el delito de lavado de dinero u otros activos. El 17 de julio del mismo año, del 2014, la juez contralor de la investigación dictó auto de apertura a juicio en su contra, enviando en consecuencia a debate oral y público. Este auto se dictó violentando derechos fundamentales, constitucionales y procesales. Y por esa razón, esta parte procesal presentó en su momento oportuno procesal acción constitucional de amparo en contra de dicho auto, por considerar que violentaba derechos fundamentales como el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de petición y la tutela judicial efectiva. Voy a tratar de explicar por qué esta parte procesal considera que ese auto dictado por la juez contralora de la investigación violenta derechos fundamentales. Resulta importante entonces que en aquella fecha, antes de la audiencia de la discusión del acto conclusivo, que tiene lugar precisamente en la etapa intermedia, nosotros, esta representación solicitó en tiempo la práctica de varias diligencias que la defensa material y técnica considera útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Entre estas diligencias se solicitó la práctica de peritaje sobre la supuesta firma consignada en una escritura pública de constitución de sociedad anónima, que según el Ministerio Público sirvió para lavar dinero. Nosotros estamos cuestionando esa tesis del Ministerio Público porque mi representada en ningún momento firmó dicha escritura pública. Segundo, se solicitó peritaje de grafotecnia sobre varios documentos de solicitudes hechas al Banco Agromercantil, supuestamente, según la acusación del Ministerio Público, son firmadas por mi representada. Esta defensa técnica sostiene que no es así. Esas solicitudes fueron firmadas por otras personas y no mi representada. En otras palabras, le falsificaron la firma. Entonces, para esta representación, para una mejor defensa,
solicitó al Ministerio Público en la etapa correspondiente, precisamente se da en la etapa de la fase investigativa, en el procedimiento preparatorio. Pero el Ministerio Público actuó omitiendo y no nos dio ninguna respuesta. Esto consta en el expediente penal. Entonces, cuando vimos la actitud negligente del Ministerio Público, solicitamos a la juez contralora la autorización judicial para que le ordene al Ministerio Público a realizar estos peritajes. Vino la juez y ordenó cabalmente, le ordena al Ministerio Público que diligencia estas prácticas porque es importante y útil para la defensa de mi patrocinada. Pero sorpresivamente, el día de la audiencia del acto conclusivo, el representante del Ministerio Público, en forma dolosa, no le hace ver a la señora juez esta circunstancia. No había diligenciado los medios de investigación ordenados por la juez. Pero por alguna razón, la misma juzgadora se le olvida que ella había ordenado el diligenciamiento de estos medios de investigación. Y me dice que no acoge mi solicitud de clausurar provisionalmente el proceso penal, porque eso es lo que procedía según la ley. No lo estoy inventando yo, lo dice la ley. Y los juzgadores y los órganos jurisdiccionales deben de actuar conforme a la ley, observando los principios de justicia y sobre todo la legalidad. Eso es lo que procedía. Que el Ministerio Público no los haya practicado, esa es una responsabilidad del Ministerio Público, y desobedeció una orden judicial. Pero viene la juez, obviando esto, pensó, porque yo le hice ver en esta audiencia, pensó que hasta ese día yo estaba solicitando esos peritajes. Entonces me dice, no se acoge la solicitud de la defensa porque lo está solicitando fuera de tiempo y esta no es la etapa procesal para ello. Pues bien, entonces interpusimos acción constitucional de amparo contra este auto, porque se está enviando a una persona en un estado total de indefensión. No se le dio la oportunidad de defenderse, de aportar sus medios de prueba. Bueno, eso es lo que sucedió en aquella oportunidad. Pero ¿por qué decimos que la sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional de Mayor Riesgo avala, consciente estas violaciones a los derechos fundamentales? Solo quisiera hacer notar a los honorables magistrados de esta alta corte que la Sala da por acreditados circunstancias, hechos que no le consta, pero tampoco le compete examinar. Y dice en la sentencia, en el considerando tercero, en la página 3 de la sentencia, dice: la parte procesada no le dio seguimiento al mandato de la juez y dejaron que el tiempo transcurriera. Es mentira. La Sala no le consta esto. Eso le consta a la juez contralor, si le dimos o no seguimiento. Y efectivamente le dimos seguimiento. Se solicitó en tiempo procesal oportuno. Se pidió que el Ministerio Público venga y diga: es que no tenemos los originales. Y entonces, ¿dónde quedan los principios de objetividad, de imparcialidad, de legalidad que rige la función del Ministerio Público? A como dé lugar quiere enviar a una persona en un estado total de indefensión, pero es avalada por una decisión judicial. Ahí radica el agravio. Pedimos en tiempo, no se nos dio respuesta. Ahí es donde radica la violación al derecho de petición, al debido proceso y al derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
sigue indicando la sala que dice en su sentencia, era la amparista la parte que tenía mayor facilidad de portar los documentos al proceso, y consta en audio las causas por las cuales el Ministerio Público no los pudo diligenciar. ¿Era la amparista la que tenía mayor facilidad? No. ¿Quién tenía la escritura pública de constitución de la sociedad? Un notario. Yo como particular no puedo ir y decirle al notario, deme el protocolo. No se puede. Esto le compete al Ministerio Público en aras de defender la legalidad. No lo hizo. ¿Quién tenía los documentos originales de las solicitudes de transferencias que supuestamente realizó mi defendida? El banco no lo solicitó al Ministerio Público por alguna razón, pero tampoco la juez fue cuidadosa en vigilar, en tutelar el proceso y el debido proceso. Bien, ¿por qué digo que es el banco quien tenía los argumentos? Porque uno de los argumentos del Ministerio Público es que no podía realizar peritajes sobre documentos en fotocopia. Por supuesto, el banco, cuando el Ministerio Público solicita estos documentos, estas solicitudes de transferencias al banco, el banco le da fotocopia. Pero ¿el banco tiene los originales? Sí los tiene. Y consta en el expediente penal. El banco dice solo se remite las fotocopias, pero los originales los tiene. Pero aún más, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en el artículo 23, señala categóricamente que una de las obligaciones de los bancos es de conservar esos documentos o esas solicitudes de transferencias por un mínimo de 5 años. ¿Y por qué tiene que observarse esto? ¿Y por qué lo menciono? Porque supuestamente los hechos sucedieron, según el Ministerio Público, en septiembre del año 2010 a febrero del 2011. ¿En qué año estamos? ¿En el 2015? ¿Ya transcurrieron los 5 años? No. Y por lo tanto, estos originales los tiene el banco. Que el Ministerio Público no los quiera solicitar. No entendemos, por alguna razón, a como dé lugar quiere someter a juicio oral y público a una persona sin estos medios de descargo. Nosotros no tememos un debate, pero que se haga con las debidas garantías constitucionales, respetando el derecho al debido proceso. Pero bueno, analizando la sentencia, la sala realiza una muy mala interpretación a la norma procesal penal. Pero con esto causa agravios, persiste el agravio. Eso es lo que venimos a exponer ante esta alta corte. Dice la sala, la clausura provisional procede, dice, la clausura, y esto está en la sentencia, en el considerando 3, en la página 4, dice que la clausura provisional procede, dice la sala, cuando no existen medios de convicción suficientes. Pero la norma no dice eso. El artículo que regula la clausura provisional, en el artículo 331 del Código Procesal Penal, no establece eso. Dice, procede la clausura cuando los elementos de investigación resultaren insuficientes. Pero la sala dice cuando no existen medios. Fatal. Por eso hemos acudido ante esta alta corte para que restablezca, restituya los derechos violentados. Bien, pero sigue el agravio, según la sentencia. Y esto también está en el considerando 3. Tiene un minuto, abogado. Gracias, señor magistrado. Que la clausura no procede por la ausencia de los medios de la defensa. Esto era de vital importancia, porque si lo hubiera tenido antes de la discusión del acto conclusivo,
quizás el Ministerio Público hubiera hecho o presentado otro requerimiento o acusado por otro hecho. Para finalizar, señores magistrados, deseo hacer las siguientes peticiones. Que al momento de resolver se declare con lugar el recurso de apelación presentado, que se revoque la sentencia recurrida y en consecuencia se ordene a la sala jurisdiccional de mayor riesgo emita sentencia, nueva sentencia, observando y restableciendo los derechos constitucionales y procesales denunciados como violatorios a los derechos de mi patrocinada, y se deje sin efecto la resolución de fecha 17 de julio de 2014 que consiste en el auto de apertura a juicio, y se ordene a la juzgadora emita nueva resolución clausurando provisionalmente el proceso penal en tanto el Ministerio Público no presente dichos elementos de investigación solicitados oportunamente y ordenados por la señora juez únicamente. El Ministerio Público comparece por medio de la Fiscalía de la Sección contra Lavado de Dinero u otros activos, dándole la palabra al agente fiscal abogado Henry Tesen Bay. Buenos días, honorables miembros de este tribunal. Efectivamente, el ente investigador se pronunciará en relación a lo manifestado por el abogado de la señorita Ana Princesa Archila Calderón. Es importante indicar, honorables miembros de este tribunal, que todo lo manifestado por la defensa técnica ante esta honorable tribunal no es verídico. ¿Por qué motivo? Efectivamente, en su momento se hicieron los diligenciamientos respectivos y tal como consta en autos, y es importante y curioso que por un error de procedimiento de una adecuada defensa técnica estemos en este lugar el día de hoy. ¿Por qué lo digo? En su momento, el Código Procesal Penal establece cuáles son los procedimientos cuando se hace un requerimiento ante el Ministerio Público, y si el Ministerio Público no lo acata, debe de acudir ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional debe de dar la orden respectiva. Es importante indicar que efectivamente el Ministerio Público, en relación a los dos requerimientos que la defensa técnica en su momento realizó, y en especial quiero que se tenga presente de que el delito de lavado de dinero conlleva algo muy especial, que es que se invierte la carga de la prueba, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Esta es una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial que, por medio de una transacción inusual o sospechosa o una alerta, logra determinar que hay movimientos financieros que no son acorde a un movimiento normal de una empresa. Ante esa circunstancia, quien tiene que probar todo lo relativo a sus fuentes lícitas de ingreso es la persona que está siendo denunciada. Y es en ese sentido de que, a mi criterio, estimo de que la solicitud de un expediente del Hospital San Juan de Dios no tiene ninguna relación en transferencias financieras, no obstante que ella tenía la facultad de hacer el requerimiento por medio de su abogado para que se le extendiera copia certificada de su expediente. Nosotros sí lo solicitamos, pero en su momento, cuando se hizo el requerimiento, resulta, honorables miembros de este tribunal, que el hospital atinadamente, en base al artículo 199 y 200, nos responde que necesita una autorización judicial, pero a criterio del ente investigador se estima que como no tiene ninguna relación, no requiere esa autorización judicial, pero sí se hizo el requerimiento en relación al Hospital San Juan de Dios. Aquí traigo el oficio original y 4 copias por si lo quisieran visualizar ustedes de que efectivamente sí se hizo. Dentro de este proceso penal, efectivamente el delito de lavado de dinero no necesita mayor cosa para ser probado en un debate y ante un órgano jurisdiccional. Pero regresando al órgano jurisdiccional, yo le tengo que dar los elementos necesarios de ver la participación de la procesada dentro de este hecho delictivo. Y efectivamente se hicieron las diligencias, pero como ustedes saben cuál es el procedimiento ante el INASIF y por las limitantes que tenemos de tiempo y recursos,
efectivamente sí se hizo el peritaje respectivo. Y dentro del expediente obra el oficio en el cual se hizo el requerimiento en tiempo, pero por la misma situación de conseguir tanto la prueba, el protocolo original, así como las muestras respectivas, de las cuales en su momento le constan al abogado que le fueron extraídas a su patrocinada. Y efectivamente contamos con un informe del INASIF donde nos indica que sí es la firma de la señorita Ana Princesa la que calza dentro del protocolo respectivo, que en el momento que nosotros presentamos el acto conclusivo no se nos haya hecho el requerimiento respectivo, eso es anuencia a que nosotros sí hicimos y extrajimos las pruebas, las muestras para hacer el peritaje respectivo. Y contamos con ese informe del INASIF, donde en sus conclusiones nos indica que sí existen esa relación de grafía respectiva. Ante estas circunstancias, honorables miembros de este tribunal, estimo que no le asiste la razón a la defensa técnica de la señorita Ana Princesa, toda vez de que en ningún momento el ente investigador ha violado el debido proceso, la tutela judicial respectiva, ni el derecho de petición. Es importante manifestarles de que el delito de lavado de dinero u otros activos, y especialmente en este caso, no se ha justificado la fuente lícita de ingresos de los más de los 3 millones de quetzales que recibió por medio de la entidad Funsica la señorita Ana Princesa, y aunado a ello no existe una justificación de por qué adquirió divisas por más de $45,000 y los trasladó a distintos lugares del mundo. Ante esto, en relación a la prueba, en relación a las transferencias cablegráficas, es importante indicar que de acuerdo a esto es una transacción, y las transacciones bancarias no las puede hacer otra persona, nada más que la persona que se presenta ante la entidad bancaria a requerir este servicio, y que en el presente caso fue la señorita Ana Princesa Archila. Ante estas circunstancias estimo que el Ministerio Público no ha violado el derecho de defensa del debido proceso y mucho menos la tutela judicial efectiva. Al contrario, cuenta con los suficientes medios de convicción para sustentar una tesis acusatoria por medio de una plataforma probatoria técnica, científica y ante todo eficaz, y que es lo que vamos a conocer ante un tribunal de sentencia. Por lo que solicito que no se admita el requerimiento planteado por la defensa técnica de la señorita Ana Princesa Archila. Solamente, señores miembros de este tribunal. Clausura la audiencia de vista pública.